Bueno, hemos visto entonces que el bovino sufre de estrés tanto psíquico como físico y eso produce pérdidas no solamente productivas a nivel de la producción de la carne, producción de la leche, sino que también en el índice de conversión del alimento. También produce pérdidas cuantitativas a nivel de la media res, por presencia de hematomas, pérdida a nivel del cuero y después las pérdidas cualitativas por la presencia de carnes DFD o carnes de corte oscuro. Obviamente que cada productor ganadero tiene que ser consciente del tipo de animal con el que está trabajando, de la raza, biotipo de animal. Los animales, todos los animales y todas las razas tienen distinto temperamento y ese temperamento es heredable. Lo ideal y aconsejable es trabajar con la mayor docilidad posible. Los índicos en general tienen un mayor temperamento que las razas británicas o razas continentales. Esto no quiere decir que sean más nerviosos, más agresivos, sino que son más nerviosos, es decir, van a reaccionar con mayor nerviosismo ante un mismo factor que los esté estresando versus las razas continentales o las razas británicas. Un factor que en general debemos controlar y que hay en general muchas fallas en los engordes a corral es el frente de comedero por cabeza alojada. Es decir, los animales suelen recibir en nuestros sistemas intensivos en Argentina la comida 2 veces por día, a la mañana y a la tarde. En el vacuno, como en toda especie, hay animales dominantes y animales dominados, es decir, como se forman grupos sociales donde hay animales líderes. Entonces, si el frente de comedero está mal calculado, cuando se entregue la comida, los que primero se van a arrimar al comedero son los animales dominantes. Y solamente cuando ellos se sacien y se retiren, se van a acercar los animales dominados que van a estar esperando detrás. Y obviamente van a encontrar o el comedero vacío o van a encontrar la comida de peor calidad que es la que han seleccionado y dejado los animales dominantes. Entonces, en general, para animales pequeños como los terneros hay que calcular no menos de unos 15, 20, 25 centímetros por cabeza alojada, para que no haya competencia y todos puedan acceder a la comida en el momento de la entrega. Cuando los animales son adultos, hay que calcular unos 60 centímetros y si los animales son de gran formato, unos 70 centímetros por cabeza alojada. En encierres a corral donde, por ejemplo, el periodo de engorde dura 2-3 meses, se han observado ya diferencias de 15 kilos de peso vivo, a favor obviamente de los animales que acceden a la comida, que son los animales dominantes, comparados con aquellos que comen la comida de peor calidad o no tienen el acceso permanente a voluntad, digamos, en la comida entregada. Y otro aspecto negativo, otro índice productivo afectado es la eficiencia de conversión. En general tienen que comer 1 kilogramo más de alimento por cada kilogramo de aumento de peso vivo logrado, es decir, su eficiencia de conversión es peor. Entonces, hay que evitar desde todo punto de vista esta competencia, este estrés por el agua, por la comida, por la sombra, por el espacio disponible. En los corrales de engorde normalmente cada animal tiene que estar cómodo y lo ideal es tener unos 15-20 metros cuadrados por cabeza alojada, manejar grupos no muy grandes porque en cada grupo se arman subgrupos por una cuestión de orden social o de jerarquización. No se aconseja más de 200 cabezas por corral, precisamente para evitar esta formación de subgrupos y estas relaciones de dominancia-dominado. Entonces, todo el estrés físico y psíquico va a repercutir en pérdidas desde todo punto de vista, a nivel del cuero, de la carne, de los índices productivos, y todo esto tenemos que evitarlo. Una de las prácticas que debemos también controlar es el descorne del animal. El descorne hay que hacerlo en el momento del nacimiento, del destete, o si tenemos animales con cuernos en algún establecimiento, ya donde no se ha controlado a edades tempranas,
es necesario descornar la punta del animal. Los cuernos son elementos que la naturaleza les ha dotado a los vacunos como elemento de ataque o elemento de defensa, fundamentalmente. Entonces, aquellos animales con cuernos saben que disponen de esa herramienta para cuando tienen que luchar, digamos, por la comida, por el agua, por la sombra. Y además son elementos que provocan daños en el cuero, daños en la carne, totalmente innecesarios. Ya hace más de 120 años, en un informe que se presentó al Gobierno Nacional, se pedía que la marca a fuego como elemento que determina la propiedad del ganado se intentara sustituir por algún otro método. Eso nunca sucedió y ya sabemos que en muchos establecimientos no solamente se coloca la marca a fuego, sea con calor o con frío, como registro de propiedad del ganado, sino también se colocan otras marcas y contramarcas para identificar el tipo de animal o el número de animal o el registro del animal dentro del establecimiento. Todo eso lleva a que haya grandes pérdidas a nivel de la industria de la curtiembre en el momento de la entrega del cuero. En general en Argentina hay un 20% de pérdida por cada cuero que entrega la industria frigorífica a la curtiembre. Y es lo que tenemos que evitar, a pesar de que en los últimos años ha caído el precio internacional del cuero, pero siempre ha sido el principal subproducto que se obtiene en el momento de la faena en la industria frigorífica. Otro elemento también muy estresante para el vacuno es la presencia de ectoparásitos. Hay campos donde se hace un control excelente y hay otros donde hay que ajustar todavía muchos detalles. Uno de ellos es de muy difícil control, además, es la mosca de los cuernos. Comparémonos nosotros, si tenemos un mosquito, una mosca que nos está dando vueltas, ya nos está molestando. Imaginemos que en el bovino se asientan miles y miles de moscas de los cuernos. Entonces, no solamente va a producir daños en el cuero mismo y posteriormente en el procesamiento de ese cuero en la industria de la curtiembre, sino que ya en la etapa de producción la presencia de moscas de los cuernos provoca un estrés muy elevado en los animales. Entonces, los animales dejan de comer, dejan de tomar agua con tal de tratar de sacarse esas miles de moscas que lo están molestando, estresando y aumentando su nerviosismo. En general lo que tenemos que evitar es el maltrato y la brusquedad en el momento del manejo, sobre todo cuando los animales son destinados a faena, o sea, tanto en los corrales en el campo cuando están encerrados, en el momento del embarque, en el momento en que son cargados en el camión, durante el viaje hacia la industria frigorífica, en la descarga en los corrales de la industria y durante las horas que permanezcan ahí en los corrales hasta que son faenados. Y esto se debe a que cualquier manejo brusco o elemento cortante o objeto punzante o elemento que se utilice de forma inadecuada va a dejar daños que son irreversibles y que se van a ver normalmente después en el momento de la faena cuando se quite el cuero. Y eso se debe, van a aparecer por ejemplo los golpes con los látigos, con palos, con piedras, golpes contra los laterales del camión, contra las maderas del cargadero o contra los caños del descargadero o contra los postes en los corrales del frigorífico o en los corrales en el campo. Y justamente todos esos daños se observan, esos hematomas, esas contusiones, se observan en las zonas donde están los cortes de mayor valor comercial, como es la grupa, el cuarto trasero y el lomo del animal. Muchas veces durante el momento de la carga hay un mal manejo de la puerta guillotina. La puerta guillotina del camión jaula debe estar permanentemente abierta en el momento que están subiendo los animales o siempre cerrada, pero no a medio abrir o a medio cerrar, porque recordemos que los animales que son compañeros de un mismo grupo se buscan entre sí porque se sienten protegidos. Entonces, cuando hemos cargado un grupo de animales y todavía hay animales que permanecen fuera,
no hay que dejar entreabierta la puerta guillotina, porque ahí se zambullen en ese espacio los animales que están todavía a punto de ser embarcados, buscando los que ya están arriba del camión, y se produce precisamente un daño en todo el lomo del animal que se va a observar después cuando se retire el cuero en el momento de la faena. Otro elemento también que es muy estresante y que debemos evitar por completo es el uso de la picana. Muchas veces es inevitable, pero esto tiene que ser usado en condiciones extremas cuando ya no haya otra posibilidad. Pero la picana, en general, los modelos que se observan en el mercado tienen 3 baterías o 3 pilas. Entonces el modo ideal de usarlas en estos casos extremos es solamente con 1 o 2 pilas cargadas y 1 o 2 pilas descargadas, es decir, para que el golpe eléctrico sea el mínimo posible. Y esto se debe a que el uso de la picana deja después daños que se observan en el momento de la sacada del cuero durante el proceso de faena, deja rotura de capilares sanguíneos conocidos como petequias. Cuando esos cortes quieren ser exportados, es imposible colocarlos en los embalajes que van a exportación, porque esos cortes van a ser rechazados por el país importador. Es decir, esos pequeños coágulos en cortes de alto valor comercial ya impiden la exportación de estos cortes y son cortes que deben ser destinados al mercado interno. Entonces, cuando observemos carnes de corte oscuro, como mencionamos anteriormente, que son las conocidas como carnes DFD, tenemos que saber que siempre van a ser producto de ese estrés físico o psíquico que sufrió el animal previo a su faena. Y esto es lo que debemos evitar, porque esas carnes de corte oscuro precisamente tienen un pH elevado, y ese pH elevado impide que la coloración de la carne sea roja, cereza, o ese rojo brillante que es atractivo para el consumidor, sino que son carnes que son totalmente rechazadas en el momento de la comercialización.